Buenos días, doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella, compañeros y demás personas. Nosotros somos el grupo Los Yuris, conformado por Julio César Oruña Huarachi, Leonel Iván Quisber Gutiérrez, Cristian Manuel Vadillo Rueda y mi persona Celeste Adamaribel Mamaniti Cona. Somos de la carrera de Derecho, cuarto semestre, paralelo B, de la Unidad Bueno de La Paz. En esta ocasión nos tocó exponer sobre las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Número 1. El daño y la responsabilidad civil. El incumplimiento de la obligación es la no realización de la prestación o su realización defectuosa, con lo que no produce la satisfacción del interés del acreedor. Esta tiene un efecto que es del incumplimiento, que se aplicará la indemnización de daños y perjuicios. Según el artículo 339 del Código Civil Boliviano, nos indica que la responsabilidad del deudor que no cumple. El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligada al resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable. También podemos decir, la responsabilidad civil se define como la obligación de toda persona de reparar los daños y perjuicios que cause en la persona o en el patrimonio de otra. Siguiendo, hay presupuestos de la responsabilidad del deudor. La primera es el incumplimiento del deudor, la segunda la imputabilidad del incumplimiento al deudor en razón a su culpa o dolo, la tercera el daño sufrido por el acreedor y la cuarta la relación de causalidad entre el incumplimiento del deudor y el daño experimentado por el acreedor. El incumplimiento del deudor es también denominado incumplimiento material de la obligación. Es cuando el deudor sabe que no va a cumplir con la prestación debida y ocasiona mora hasta un vencimiento del plazo. Y esta ya ocasiona una disconformidad en la conducta del deudor. Gracias. Continuando con la exposición, tocaremos el punto de la imputabilidad del incumplimiento del deudor en razón a su culpa o dolo. En este elemento se refiere a la capacidad de responder del sujeto que realizó el hecho. Consiste en atribuir al deudor la autoría del incumplimiento de sus consecuencias. Es el fundamento general de la responsabilidad civil donde surgirá la inmediación. El dolo en materia de actos ilícitos. El dolo consigna la intención del agente de provocar el daño que deriva en su hecho. Es la característica que configura en el delito civil. En el incumplimiento de la obligación, el dolo significa la intención deliberada con el que el deudor ha obrado para incumplir la prestación debida. Corresponde denominarlo dolo obligacional. Ahora tocaremos el punto de la culpa. La culpa, en un sentido estricto, es la negligencia, el descuido, la imprudencia, la desidia, la falta de precaución cometidas por el deudor sin intención de obrar. En la culpa así entendida, no existe el propósito deliberado de incumplir. Ahora también veremos la culpa grave, la culpa leve, como también existen la culpa concurrente. Ahora tocaremos el punto de la teoría del riesgo creado. Queda expuesta la teoría de la prestación de la culpa. En ella la responsabilidad tiene un fundamento subjetivo, la conducta de la obligación. Según esta teoría, como se tiene dicho, la culpa no hay responsabilidad. Esta teoría es denominada tradicional y también subjetiva. Es decir, que en esta teoría todo tiene que estar asegurado. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que son los daños sufridos por el acreedor. Este es pues un tercer presupuesto necesario de la responsabilidad de deudor, que es el daño. Dentro de ella entendemos que por daño el menoscabo que experimenta el acreedor en su patrimonio a causa del incumplimiento del deudor. Además que este constituye asimismo una obligación autónoma. ¿Esto qué quiere decir?
que esta es desde un punto de vista, desde su contenido, pues es la equivalencia en dinero de la prestación no cumplida y que sirve para restaurar el patrimonio del acreedor que ha quedado perjudicado. Esto pues por falta del cumplimiento oportuno. También dentro de ella, el resarcimiento del daño no es pues una obligación primaria como la originaria, sino como una manera secundaria. Ahora, dentro de los daños sufridos por el acreedor, vemos que podría sufrir una pérdida por falta de ingresos de esa prestación debida a su patrimonio, además de ganancias frustradas por el incumplimiento del deudor. Dentro de ella podemos hablar de distintas especies de daños, esto según pues diversos criterios, como ser por su razón de causa, que este se divide en daños compensatorios y daños moratorios. Los daños compensatorios pues comprende todo el menoscabo patrimonial provocado por un incumplimiento de la obligación, y el moratorio pues supone la ejecución final de la obligación y pues este computa el detrimento patrimonial producida por la tardanza en satisfacción a la prestación por el deudor. También tenemos por su relación con el damnificado, que son daños comunes y propios, que se le conoce como daños comunes pues a cualquier persona que habría experimentado pues como consecuencia el incumplimiento de la obligación, y son daños propios pues los que sufren exclusivamente una persona determinada. Esto pues por las circunstancias que la atañen a ella o a él. Dando un ejemplo pues en la prestación del libro, que el deudor lo pierde por su culpa, donde el daño común se manifestaría donde se constituye por el valor de reposición de ese libro, y el daño propio por el que soportara solo el poseedor de dicho libro. Ahora bien, dentro de estas también distintas especies de daños tenemos por su conexión causal con el incumplimiento del deudor, y esta se divide pues en inmediatos, previsibles e imprevisibles. Son daños inmediatos pues los que resultan invariablemente el incumplimiento del deudor según el curso natural y ordinario de las cosas. Dando un ejemplo pues, en la reserva de un hotel, el hotelero no cumple con la reserva de una habitación para un cliente, de tal manera que sería un daño inmediato en la que se presenta por los gastos de este último que debe efectuar para lograr otro alojamiento semejante al primero. Además, dentro de estos daños también tenemos los previstos, que son los hechos contemplados que el deudor ha hecho a tiempo de contraer la obligación, e imprevistos los que están en la situación opuesta. Ahora bien, también dentro de esta tenemos por su relación con la prestación debida en daños intrínsecos y extrínsecos. Son daños intrínsecos los que conciernen pues la prestación misma que constituye el objeto de la obligación, y son daños extrínsecos los que sufre el acreedor en otros bienes suyos distintos del objeto de la obligación. Dando un ejemplo pues del escritor Pottier, esto pues acerca de los daños intrínsecos y extrínsecos. Hace referencia a la venta de una vaca enferma, donde el daño se representa por los gastos de curación por el valor del animal si llegare a morir, y los daños intrínsecos sería pues que se configura por la pérdida resultante del contagio de la enfermedad a otros animales. Y por último tenemos pues por su relación con la naturaleza de la prestación debida. Estos que son los daños patrimoniales y morales. Los daños patrimoniales son el menoscabo que alguien sufre susceptible a una apreciación pecuniaria,
y los daños morales es el menoscabo en el sentimiento y por lo tanto es insusceptible. De que se hace referencia pues sería el dolor, también el sufrimiento y cualquier repercusión de orden patrimonial. Y bueno, hablando de otro punto, la indemnización de daños y perjuicios es la evaluación en dinero de la totalidad del daño resarcible que el responsable debe satisfacer a favor del damnificado. Pues con la finalidad en colocar al acreedor en una situación patrimonial equivalente a la que tendría si la obligación se hubiera cumplido. Esto bajo una función de equilibrio o nivelación. Además que la indemnización se otorga siempre a través de una compensación económica y el resarcimiento pues es la que se realiza por una equivalencia o en forma específica. Ahora bien, los caracteres de la indemnización, estas son subsidiaria, pecuniaria y la indemnización que es de carácter resarcitorio y no punitivo. En la primera, pues nos hace mención que da una manera de forma específica o de una forma natura de la obligación. De la segunda, es la que nos menciona que se efectúa mediante dos modos distintos, en especie o en dinero. Y la tercera, pues, hace mención que persigue reparar mediante una apropiada compensación. Dentro de esto tenemos pues los requisitos acerca del daño resarcible, que debe ser cierto y no eventual, debe ser subsistente y no haber sido ya reparado, debe ser personal del demandante y debe afectar un interés legítimo del damnificado. Y ya finalizando acerca de lo que son los daños y perjuicios, tenemos pues la evaluación de los daños y perjuicios, que estos son convencional, judicial y legal. Se dice convencional pues en la que hace mención que las partes pueden concretar ya sea en el momento de formarse la obligación. Esto también hace mención en el artículo 532 del Código Civil Boliviano. Además, de manera judicial, esto pues que interviene los tribunales judiciales, y de forma legal pues en la que la ley misma la fija directamente el quantum resarcible. Bueno, prosiguiendo con el tema, vamos a pasar al siguiente punto, de lo que es la relación de causalidad entre el incumplimiento del deudor y el daño experimentado por el acreedor. La relación de causalidad se refiere a la vinculación que debe existir entre un hecho y el daño. Los problemas que acarrea esta categoría jurídica conceptual en la práctica se refieren a determinar la relación entre el hecho ilícito, incumplimiento de la obligación, y el daño. Estos problemas son varios y complejos. Muchas veces es difícil afirmar que un hecho dañoso ha sido ocasionado por otro, ya que es frecuente que un hecho sea ocasionado por varias causas, o llamadas también concausas. Pasamos al siguiente punto, de lo que es la nulidad de las cláusulas exonerativas de responsabilidad. En el artículo 350 del Código Civil Boliviano expresa lo siguiente: las cláusulas exonerativas de responsabilidad. Los pactos siguientes son nulos: los que antradamente exoneren o limiten el deber de resarcir el daño que deriva de la responsabilidad del deudor por dolo o por culpa grave. Los que antradamente exoneren o limiten el deber de resarcimiento de un hecho de él o de sus auxiliares viola obligaciones establecidas por normas de orden público. Eso sería todo, gracias.